Advertencia. El contenido de este vídeo para algunos podría ser ofensivo y la gente que participa son única y exclusivamente personajes. Sentirse ofendido desvía el propósito de este vídeo, el cual es entretener. Gracias por su comprensión. Solía pasar largas noches en mi tráiler. Eso es porque, como sabes, un camionero tiene que sobrevivir en un sinfín de situaciones peligrosas de las que incluso la gente que se dice valiente huiría. Déjame que te cuente una de ellas. Aquella noche me encontraba de viaje en Michoacán a principios de la década de 2000. Yo era un joven que amaba la aventura, la naturaleza y, sobre todo, conducir. Entonces no estaba solo. Conmigo iba mi amigo Ignacio, quien ahora es mi compañero. Él quería trabajar como conductor y yo estaba preparándolo para entrar en la empresa de transportes para la que trabajaba entonces. Felipe y yo hablábamos de una fiesta que iba a organizar para el 15 cumpleaños de su hermana. Felipe me contó cuánto pensaban gastarse él y sus padres en esa fiesta. La cantidad era mucho más aterradora que las historias de fantasmas, pero da igual. Esa noche íbamos conduciendo por la carretera hacia las 2 de la madrugada. Completamente solos, no había tráfico y nos sentíamos increíblemente solos. Ignacio me estaba haciendo una pregunta sobre cómo conducir el remolque y de repente dijo: «No sé conducir un remolque». El tono de sorpresa de Ignacio me hizo girarme y ver un cadáver humano tendido en la acera. Estaba justo al lado del carril por el que yo circulaba. Afortunadamente no iba muy rápido, así que reduje la velocidad despacio y con precaución y encendí los faros. Vi el cuerpo de un hombre de unos 45 años tendido en la calzada con la ropa manchada de sangre. Ignacio se apresuró a salir del coche para ver qué le pasaba al hombre. Le pedí que advirtiera al hombre que no saliera del coche hasta que hubiera mirado a su alrededor porque era peligroso. No me hizo caso. No sabíamos si el hombre había sido atacado por delincuentes y qué había pasado. Tenía que tener cuidado, pero Ignacio era aún más precavido que yo. Di 2 vueltas y salí del remolque. Desde la distancia pude ver a Ignacio examinando el cadáver. Inmediatamente sentí un olor a carne podrida. Parecía que el cuerpo llevaba allí mucho tiempo, o tal vez estaba muerto y lo habían tirado allí. No quise acercarme demasiado ni involucrarme en nada que pudiera hacernos daño. La cara del cadáver parecía muy triste y asustada. Debía de ser una muerte trágica. Lo extraño era que le salía sangre de la nariz y la boca, pero no había signos de tortura, ni balas, ni señales de que alguien hubiera abusado de él. Era un caso muy extraño. Ignacio no quería que nos metiéramos en nada desagradable, pero insistió. Ignacio protegió el cuerpo abajo mientras yo movía el remolque. Entretanto, intenté llamar a la policía con mi teléfono móvil. Recuerdo que era la época en que los móviles empezaban a ponerse de moda, pero la línea estaba muerta. No había señal en esa zona. Cuando todo estuvo listo, encendí un cigarrillo para contener los nervios. Me asomé a la ventanilla y le grité a Ignacio que subiera. «Se largará». Me pareció extraño que me lo dijera en un tono lleno de miedo. «Agustín, Agustín, abre la puerta, se está moviendo». Abrí la puerta del remolque para Ignacio. Luego observamos juntos desde el techo del remolque cómo el cuerpo se movía e intentaba levantarse. Ignacio y yo nos quedamos helados. Luego vimos cómo el cadáver del hombre daba unos pasos y se alejaba de la carretera en dirección al bosque. Pero nada más entrar entre los árboles, el fantasma desapareció y se desvaneció en el aire. Se me puso la carne de gallina al recordarlo, y más aún cuando Ignacio me cuenta que el muerto le cogió la mano y le pidió ayuda diciendo: «Ayúdame, ¿dónde está mi mujer? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde está mi coche?». Fue una experiencia sobrecogedora y, la verdad, fue lo más aterrador que he vivido en la calle. Después de que el fantasma de aquel hombre desapareciera, pisé a fondo el acelerador y no dejé que nada me detuviera durante el resto de la noche. Me temblaban las manos y no tenía ganas de hablar. En cuanto pude, bajamos y nos tomamos unas tazas de café fuerte para aliviar el miedo y la tensión.
pero creo que era un fantasma que murió en un accidente y no puede descansar en paz. Algunas de las personas que escucharán esta historia ya se han encontrado con algo así en la calle y se darán cuenta de que lo que les cuento es muy real. Y si hay algunas personas que todavía no se han encontrado con horrores paranormales en las carreteras de este país, espero sinceramente que no les ocurra lo mismo. Continuamos con la siguiente historia. Lo que me pasó en mi tráiler es algo que nunca podré olvidar, nunca en mi vida. La naturaleza de estos sucesos es tal que no le ocurren a todo el mundo, y creo que algunas personas incluso mueren de la impresión de ver un fenómeno paranormal delante de ellos. Esa noche me dirigía a Chiapas. Llevaba un camión muy pesado para entregar pintura y con cuidado para evitar cualquier accidente. Eran las 11:30 y puse música para entretenerme. Paré en una gasolinera, entré en una cafetería y compré un par de tazas de café. Ya había dormido todo el día, pero no quería que el sueño me dominara. La empresa ya había denunciado a 2 remolques esa semana. No quería ser el tercero y perder mi trabajo. Mientras seguía mi camino, pensaba en que pronto llegaría la Navidad y meditaba sobre los regalos que haría a mis hijos. Mi hijo quería una bicicleta y mi hija una casa de muñecas Barbie. En fin, reflexionaba sobre todas estas cosas mientras caminaba hacia la casa y admiraba la belleza del camino lleno de naturaleza exótica. De repente, empezó a llover como si soplara una ligera brisa. Parecía que iba a empezar a llover en cualquier momento y una espesa niebla descendió sobre la carretera, limitando mucho la visibilidad. Finalmente, la carretera empezó a clarear y el camino se niveló. Pero había muchos árboles a ambos lados de la carretera y noté a alguien a lo lejos que me pedía que le llevara. Alguien podría haberme robado o podría haber ocurrido algo desagradable, pero al acercarme vi que era la silueta de un anciano. Yo conducía despacio, así que paré el coche. Abrí la puerta y le dejé entrar. Para subir al anciano tuve que salir del coche, mojado por la lluvia, y rodear el otro lado del camión. El viejo ya había subido, se había quitado el sombrero y yo empecé a conducir el remolque. Le pregunté cómo se llamaba y me dijo que se llamaba Don Felipe. El hombre hablaba poco, pero era extraño que vistiera ropas viejas y andrajos. Sin embargo, me llamó la atención la cadena de oro que salía de su camisa, en la que Cristo estaba muy brillante, como si fuera realmente oro puro. Mientras charlábamos, el hombre dijo que iba a una granja vecina. Cuando le pregunté de dónde era y a dónde iba, el anciano dijo que había viajado de un lugar a otro y que nunca había dormido bajo un techo seguro, pero que iba a esta hacienda a dejar dinero a sus hijos y a entregar un mensaje muy importante. Al cabo de un rato, el hombre se durmió y yo seguí conduciendo con mucha precaución. Pero de repente, el hombre empezó a hablar en sueños. No hablaba en un lenguaje normal, sino en una lengua muy extraña. Me asusté mucho. Me volví hacia él y el anciano puso los ojos en blanco. ¿Has visto u oído alguna vez a un hombre hablar dormido? Daba mucho miedo y en mi caso aún más, porque el viejo hablaba en un idioma que pude suponer que era náhuatl. Además, la cabina del remolque estaba cada vez más fría y yo tenía mucho miedo. El viejo parecía poseído por algo. Afortunadamente ya habíamos llegado al límite del rancho donde el viejo me pidió que lo dejara. No sabía qué hacer, pero me armé de valor. Sacudí suavemente la mano del viejo para despertarlo, pero el anciano no abrió los ojos ni se despertó. Recé a Dios para que no muriera en el camión, pero cuando agité la mano, el viejo me agarró el brazo con tal fuerza que mi brazo se congeló por completo, e incluso sentí un profundo dolor en el brazo que me penetró hasta el hueso. En ese momento, un fuerte olor a flores y muerte llenó el coche, como si estuviera en un funeral. Detuve el remolque y salí a toda prisa. La carretera era recta y me alejé unos 20 metros de donde estaba aparcado el remolque. La luz del faro me daba casi toda la cara y no podía ver lo que hacía el viejo desde el asiento del conductor. Me quedé allí un rato, respirando agitadamente, intentando armarme de valor para volver al taxi y averiguar qué estaba pasando.
De repente vi que se abría una puerta en el lado del remolque donde estaba el anciano. Sin embargo, no vi salir al anciano. Unos segundos después, vi un enorme perro negro en el borde del remolque mirándome como si me acechara. Sus ojos brillaban con un intenso color ámbar. Pensé que se abalanzaría sobre mí en cualquier momento y me mataría, pero el perro se quedó mirándome un rato más. Luego se dio la vuelta y desapareció entre los árboles, dirigiéndose directamente hacia la pequeña granja a la que se dirigía el anciano. No me di cuenta de lo que había pasado, pero corrí inmediatamente al remolque y cerré la puerta. Entonces empecé a correr tan rápido como pude. No sé cómo corrí sin prestar atención a la lluvia o a la niebla, pero cuando vi la siguiente gasolinera, me detuve para recuperar el aliento y ahogar mi miedo con un cigarrillo. Entonces, antes de bajarme, me fijé en el asiento donde estaba sentado el anciano. Había una cadena de oro con una cruz dorada. La cogí y vi que era completamente auténtica, y al analizarla, resultó ser realmente de oro. Encendí un cigarrillo y seguí pensando en lo ocurrido. Recordé las historias que mis abuelos me habían contado sobre nahuales y las historias que otros conductores me habían contado sobre nahuales viviendo en las carreteras del país. Seguramente aquel anciano debía de ser un brujo nahual y me estaba agradecido por haberle llevado en mi remolque. Yo era el único dispuesto a ir con él y arriesgar mi vida para ayudarle, y por eso me dio las gracias con una cruz y una cadenita de oro. Después de aquello, hasta mi miedo desapareció y volví a la carretera, satisfecho de lo que me había ocurrido. A día de hoy, lo que viví me sigue pareciendo increíble, pero la experiencia me ha acompañado y me siento orgulloso de haberla vivido y, sobre todo, orgulloso de compartirla con ustedes en este canal. Disfruten de la noche. Buenas noches. Fui ayudante de trailero. Tuve la oportunidad de repartir cerveza en la Sierra Gorda de Querétaro con un trailero llamado Mateo Santos. Es un viaje de 3 horas desde Cadereyta de Montes hasta Jalpan de Sierra. Durante el viaje, mi amigo Mateo me contó una experiencia que tuvo con otro ayudante que iba con él a altas horas de la noche hace más de 20 años. Según él, salían en coche de una zona densamente poblada del municipio cuando, en una carretera recta con pendiente, observaron una masa blanca en medio de la calzada. Por precaución, aminoraron la marcha y se acercaron a ella, pero descubrieron que se trataba de una anciana pequeña con los brazos cruzados, como si estuviera haciendo footing y sonriendo amargamente, como si le faltara el aire o estuviera cansada. Llevaba un camisón, el pelo suelto, largo y casi lacio. Al verla, detuvieron el camión, pero estaban tan cohibidos que por miedo y sorpresa no se atrevían a salir. Finalmente, decidieron que era malo detenerse, pero no podían moverse. Lo único que podían hacer era rezar y bendecirse con la señal de la cruz ante tal aparición. Cuando la anciana pasó junto a ellos, no pudieron verle los pies y les pareció que flotaba. Mateo intentó mover el camión, pero no pudo ponerlo en marcha por miedo. Su ayudante se sobresaltó y dijo que era un fantasma con la cara pálida, que intentaba hacer la señal de la cruz, pero incluso eso era imposible. La anciana se volvió para mirarlos al pasar, pero en ese momento se dieron la vuelta. El miedo les hizo sacudir la cabeza automáticamente para protegerse del horrible espectáculo que les esperaba. El fantasma continuó hacia la presa sin detenerse y al cabo de unos segundos desapareció. La atmósfera tenebrosa se disipó cuando pasó el horror. Continuaron su camino en completo silencio y después de unos 7 kilómetros se encontraron con otro camionero que se dirigía a Querétaro. Lo saludó por la radio y lo primero que dijo fue: «Amigo, ¿la viste?», preguntó horrorizado. Era una mujer mayor que iba en su dirección. En cuanto arranqué el coche, me adelantó. Intenté alcanzarla, pero la perdí de vista en una curva. Por extraño que parezca, la vi. Los dos seguían asustados por la declaración de mi colega y tuve que contarle lo aterradora que había sido la experiencia. Esta es una de las muchas anécdotas que cuenta mi mejor amigo y que ocurrieron durante uno de los muchos viajes en los que tuve el privilegio de acompañarle. Continuamos con la siguiente historia.
Permítanme contarles una historia que tuvo lugar en la famosa carretera Camino de la Muerta, cerca de la frontera entre los estados de Coahuila y Nuevo León, específicamente en la zona de la Sierra. Fue hace unos 30 años cuando empecé a conducir un camión. En ese entonces trabajaba para una empresa en Guanajuato. Acababa de empezar a manejar un camión, lo que ahora llamamos de doble caja, que transportaba cuero por todo el país para su venta y exportación. En el camino tenía que pasar por una estación fitosanitaria. Había una subida con 5 curvas y luego tenía que conducir por una larga carretera llana hasta llegar a las montañas. Entonces, justo antes de esta subida, vi que un autobús de pasajeros me hacía señas con los faros para que le diera el paso, pero yo llevaba una caja doble y no podía moverme tan deprisa. Además, pronto me esperaba una curva. Eran cerca de las 8 de la tarde. Estaba oscureciendo y no era demasiado tarde, pero la carretera parecía solitaria. Decidí adelantar al autobús cuando nos acercábamos a un tramo llano y le dejé pasar, encendiendo mis faros. El conductor me dio las gracias con sus faros. Unos minutos más tarde, veo a lo lejos los faros del autobús y se aleja zigzagueando. El conductor pensó que por fin llegaba a la curva, pero se sentía incómodo con el tráfico. Si están atestados, entonces tienen problemas. Así que seguí conduciendo, rezando a Dios para que velara por ellos, pues poco podían hacer. Cuando llegué al punto en que el autobús estaba fuera de control, aminoré la marcha y me preparé para saber qué había hecho actuar así al conductor. Tengo 2 cajas, no puedo ir tan rápido, pero tampoco puedo frenar bruscamente si la situación empeora. Pero lo que vi no era en absoluto lo que había imaginado. A pocos metros de mí, en el arcén de la carretera, caminaba una persona. Llevaba un abrigo negro y caminaba deprisa, pero destacaba su hermosa figura femenina. Imaginé que se trataba de una persona que había sufrido un accidente y decidí detenerme para preguntarle si necesitaba ayuda. En cuanto el pensamiento cruzó mi mente, un escalofrío me recorrió. Al pasar junto a la mujer, se volvió hacia mí y me sonrió de oreja a oreja. Me pareció muy extraño decirle eso a alguien que me pedía ayuda. Le hice saber que corría despacio, pero no tanto como para no alcanzar a la mujer. Esto se debió a que al pasar junto a ella, miré por el retrovisor apoyándome en mis faros, que yo llamo faros de avión, y en las luces amarillas del lateral. Gracias a esto pude ver que la mujer estaba en la segunda caja, y en un abrir y cerrar de ojos, estaba en la primera. Era completamente anormal. No importaba lo rápido que caminara, podía haber llegado a la primera caja en cuestión de segundos. Agradecí no haberme salido ni una sola vez de la carretera y seguir caminando sin parar hasta llegar al área de descanso con la capilla. Allí encontré a la gente del autobús, que había perdido unos kilómetros antes, llorando y rezando en la capilla. Al notar mi presencia, me pidieron que me acercara y me preguntaron si yo también lo había visto. No, no es una mujer, es un esqueleto lo que vimos. Sinceramente pensé que me estaban gastando una broma. Sin embargo, la seriedad de sus rostros cuando me lo dijeron y el hecho de que algunos de ellos lloraran y rezaran desesperadamente ante la pequeña estatua de una virgen confirmaron este hecho. «Si quiere, puedo ir con usted», dijo el conductor. Me negué diciendo que llevaba mucho equipaje y que tendría que ir despacio, pero insistió en que fuera con él. Al final, no llegamos a nuestro destino. Insistió tanto que al final accedí, pero tengo que decir que estuve nervioso todo el tiempo preguntándome si lo que estaba viendo era lo mismo que había hecho enfermar a los pasajeros. Después llegamos a un pueblecito llamado Arteaga. Fui allí a pasar la noche, pero la verdad es que no pude dormir. En cuanto me acosté, la caja empezó a moverse violentamente. No era como si la hubiera sacudido una ráfaga de viento, sino como si hubieran colocado algo muy pesado encima de la caja. Una vez en esta situación, no quise salir a comprobarlo. Así que arranqué el coche y volví a salir. Ya había tenido bastante con aquella noche y no quería pasar por algo que me hiciera sentir enfermo de miedo. Pero aún había más. Mientras nos alejábamos, lo único que se me ocurrió fue llevar conmigo las cuentas del rosario. Esto surtió efecto
y empecé a sentirme más tranquilo y pude hacer frente a lo que estaba ocurriendo. Permanecí despierto hasta que llegué a la empresa donde descargaba. Era temprano, sobre las 6:30 de la mañana. Al verme, mis compañeros de trabajo empezaron a burlarse de mí, preguntándome si había visto un fantasma. Aproveché este comentario y les conté lo que había pasado. No es difícil imaginar que se burlaron de mí, preguntándose si había hecho algo mal, pero les aclaré que no había hecho nada de eso. Ahí terminó mi experiencia, pero no la de los demás. Al cabo de un tiempo, supe que muchos de mis compañeros se habían anticipado a la muerte y habían subido a la cabina. Incluso me enteré de que uno de ellos murió de shock. Solo Dios sabe lo que fue para mi pobre compañero. Continuamos con la siguiente historia. Ocurrió cuando fui a entregar cierta maquinaria para una empresa en la que trabajaba. Antes de salir, unos días antes, la máquina empezó a tener algunos inconvenientes, así que pedí a la empresa que la inspeccionara y me dijeron que todo estaba bien. Debido a los retrasos antes mencionados y a problemas con el equipo, no me quedó más que conducir hasta mi destino con retraso. Estaba conduciendo por la autopista estatal a través de la península superior alrededor de las 11 de la noche. No había otras luces en la carretera, solo los faros de mi coche iluminaban la carretera durante kilómetros. Este escenario fue suficiente para sumirme en un estado de terror. Las luces del salpicadero se encendieron y el aparato se apagó. Los intentos de arrancar el motor en la oscuridad fueron infructuosos y, en lugar de agotar la batería, lo apagué todo y empecé a pedir ayuda. Esperé a recibir ayuda cuando solo se encendieron las luces de emergencia. Entonces miré hacia adelante y vi algo que se movía fuera de las luces intermitentes. Al principio pensé que era mi imaginación, pero justo cuando iba a comprobar qué era, me informaron de que un mecánico estaba de camino y que esperara pacientemente. Pasó más de una hora y yo seguía mirando por el parabrisas hacia el vacío oscuro en completo silencio. Solo se oía el tic-tac de las luces de emergencia. No podía distinguir lo que era, pero estaba seguro de que había algo allí. Estaba a punto de gritar de terror cuando sonó mi teléfono móvil, asustándome aún más. Era una llamada de un mecánico que me pedía que saliera, abriera el capó e inspeccionara algo. Contesté inmediatamente. Me di cuenta de que mi respuesta le molestaba, pero no me importó. Finalmente, tras comprobar que no se movía, volví a encender los faros, esta vez las luces largas. La figura estaba lejos, pero parecían 3 lobos comiendo los restos de algún animal. Toqué el claxon y sus ojos brillantes me miraron un instante con expresión de enfado. Me sentí seguro y comprendí que los lobos no me molestarían, así que apagué las luces. De vez en cuando encendía la luz para ver si ya habían aparecido. La mayor parte del tiempo me sentaba a escuchar el tic-tac de las luces intermitentes y me entretenía hablando por el móvil. Cada vez que encendía la luz, el lobo estaba allí. La situación se estaba volviendo monótona. De repente, oí lo que solo puede describirse como un grito de terror de una mujer que venía directamente de detrás del camión. En ese momento, algo golpeó el lateral del camión con tal fuerza que éste tembló. No tenía miedo de volcar, pero el impacto fue suficiente para sacudir la suspensión e incluso desplazarme en el asiento del conductor. Ni que decir tiene que era una máquina bastante pesada. Encendí rápidamente los faros delanteros y traseros. Comprobé excitado ambos retrovisores y lo único que vi fue una sombra al otro lado de la carretera. No sabía lo que era, pero solo podía pensar en la criatura humanoide de la que tanto se habla. También me di cuenta de que los lobos habían desaparecido. Había aprendido en todos los documentales sobre la naturaleza que los depredadores solo abandonan a sus presas cuando hay un depredador más grande o más peligroso cerca. Lo que cruzaba la carretera no estaba lejos en absoluto. Podía oírlo luchando entre la maleza y rompiendo palos y troncos. La contaminación acústica no era grave, ya que el barrio está a lo lejos. Además, las ventanillas estaban ligeramente entreabiertas por lo que podía oír bien. Ahora tenía miedo. Así que agarré el volante con todas mis fuerzas, me quedé quieto y encendí todos los faros.
Miré con cuidado por las ventanillas y los retrovisores para asegurarme de que no había nada a mi alrededor. No veía la carretera y la linterna que llevaba estaba en la bolsa de herramientas de la parte trasera del coche, así que tuve que salir a buscar la linterna. Finalmente, encontré el faro a través del retrovisor. Parecía que había pasado 1 hora antes de que ellos y yo acordáramos iluminar su camión. Cuando su puerta se abrió e intentó salir, oímos los mismos gritos de terror. Fuera lo que fuese, seguía cerca y enfadado. La puerta se cerró de golpe y sonó mi teléfono móvil. Estaba aún más asustado que yo y me preguntó qué demonios era aquello. A decir verdad, no tenía ni idea de lo que era, así que se lo conté. Fue entonces cuando el mecánico llamó a la policía. Dijo que no haría su trabajo hasta que llegáramos al lugar de los hechos. No le culpo. Pronto aparecieron 2 agentes de la Policía Estatal de Michigan e iluminaron la zona como si fuera un estadio. Por fin estaba fuera por primera vez desde que empezó todo esto. Mientras los mecánicos arreglaban mi unidad, oímos ese grito 3 veces más. Los agentes no sabían qué era. Finalmente, el mecánico consiguió que mi unidad funcionara y pasé la noche en un motel cercano. A la mañana siguiente, mientras caminaba alrededor del camión para inspeccionarlo, noté una abolladura del tamaño de una pelota de baloncesto en el lugar donde había golpeado la cosa. Fuera lo que fuese, el impacto fue lo bastante fuerte como para aflojar la unidad y dejar su marca. No tengo ni idea de lo que era y probablemente nunca lo sabré. Pero estoy seguro de que nunca volveré a conducir por esa carretera de noche. Pasamos a la última historia. Buenas noches. Esto me ocurrió hace unos 8 años. Estaba trabajando para una empresa de construcción en Deep Corner y un día necesitábamos transportar lo que se llamaba un camión Tolton a un pueblo cerca de Veracruz. En un vehículo transformado para este viaje, me dieron un equipo de maniobras con una torreta. 4 de nosotros partimos de Naucalpan el domingo a eso de las 4 de la tarde. Mi ayudante, el conductor del coche piloto, su acompañante y yo. Recorrimos la ciudad y bajamos el pico de la Maltol sin ningún problema. Luego llegamos a Orizaba y Córdoba. Hasta aquí todo iba bien. Charlábamos y bromeábamos de vez en cuando para no adormecernos. Aquí también el peso nos frenó un poco. Lo más extraño ocurrió cuando nos acercamos a un tramo de carretera llamado Tinaja, en dirección a Coatzacoalcos. Eran cerca de las 2 de la mañana y viajábamos a 80 kilómetros porque era un tramo plano. Gracias a que llevábamos los faros encendidos, vimos a lo lejos, a unos 100 metros de nosotros, la silueta de un niño de unos años. Pensamos que era algún tipo de efecto visual. En realidad algo más, porque tenía un aspecto muy extraño. Así que cambiamos las luces largas por las cortas, pero cuando volvimos a encender las luces largas, para nuestro horror, el niño seguía de pie delante del camión, acercándose cada vez más. ¿Qué haces? ¿Para quieres atropellarlo? La voz excitada del ayudante del sheriff me sacó de mi trance y frené bruscamente, casi delante de las narices del niño. El ayudante salió rápidamente del coche y lo recogió. Vi que los faros de mi coche parpadeaban y que el niño ya no lloraba delante del desconocido, sino que dormía apoyado en su hombro. Era como si mi ayudante fuera su padre. Pero la rareza no había hecho más que empezar. Justo cuando estaba a punto de volver a la sala, mi ayudante soltó un fuerte grito casi justo delante de la puerta del copiloto. No podía verlo, pero mentalmente empecé a imaginarme lo que era. Salí para preguntar a mi ayudante qué había pasado, pero estaba pálido y fumaba un cigarrillo. Decidí seguirle y, encendiendo un cigarrillo, le conté lo sucedido. Cuando bajó del coche iluminado por las luces intermitentes de la torreta, me dijo que un niño se le había acercado gateando. Preguntándose quién había dejado a ese niño en semejante descampado, lo cogió en brazos. Como ya he dicho, el niño no lloraba, sino que se echó sobre su hombro e intentó dormir. Entonces, mi ayudante empezó a acercarse a la tropa, intentando llevarlo a una cabaña vecina. Pero cuando intentaba agarrar el pomo de la puerta, se quedó muy frío. El chico se quedó muy frío,
como si el ayudante sostuviera un bloque de hielo en las manos. El niño levantó la cabeza y dijo: «Mira, papá, se me están saliendo los dientes». Mi ayudante se horrorizó al ver que la criatura que tenía no tenía ojos y una nariz grande como de perro que se había convertido en una sonrisa grotesca. En ese momento, gritó y soltó al niño. Me sobresalté al oír sus palabras, ya que lo había visto casi todo el tiempo, excepto cuando se acercaba a la tropa. Pero entonces vi que algo rebotaba como un ciervo. Subimos rápidamente y avanzamos sin detenernos. Por el camino vi a mi ayudante acabarse uno de sus cigarrillos en 2 tragos e involuntariamente me estremecí, cubierto de sudor frío. Por fin llegamos a la cabaña donde nos detuvimos, profundamente asustados e intrigados por lo que acababa de suceder. ¿Has sentido alguna vez que no estás solo en una habitación vacía? ¿O has visto sombras moverse en la oscuridad? En el mundo hay innumerables relatos de lo inexplicable, lo sobrenatural, lo paranormal. Y sabemos que tú tienes uno de esos relatos. Es hora de desenterrar esas experiencias y compartirlas con nosotros. Queremos escuchar cada escalofriante detalle, cada encuentro con lo desconocido. Envía tu historia paranormal al correo electrónico de la descripción. No te preocupes, tu identidad se mantendrá en secreto si lo deseas. Tu relato podría ser el próximo en ser destacado en nuestro canal. Cada historia es única, cada experiencia es fascinante. Desata el misterio y comparte tu historia paranormal con nosotros hoy mismo. No te pierdas la oportunidad de ser parte de algo más grande. Suscríbete, comparte y mantente atento a nuevas historias paranormales cada semana. Te esperamos del otro lado.